Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva webinar que organiza Foro de Logística dentro del programa Prepárate. Quiero dar la bienvenida a todos, como decía, y dar las buenas tardes a las personas que nos siguen desde España y buenos días a las personas que son bastantes que también nos siguen desde Latinoamérica. Un saludo a todos. Esta webinar que hoy iniciamos y que da comienzo en 2 minutos, aborda el tema del Big Data aplicado al ámbito de la logística y al ámbito de la cadena de suministro. Forma parte de uno de los ejes que hemos elegido dentro de esta campaña a desarrollar, que es el eje de la transformación digital, en el que ya hemos abordado en sesiones anteriores aspectos como la ciberseguridad, aspectos como la transformación digital en concepto más generalista. Hicimos también un repaso de las tecnologías que se aplican a las diferentes fases de la cadena de suministro. Y hoy y la próxima semana abordaremos el tema del blockchain. Hoy abordamos el tema de Big Data como uno de los elementos fundamentales de la transformación digital. ¿Quién no ha oído hablar de Big Data? Pues yo creo que todos. Ahora, todos nos preguntamos también qué es esto del Big Data y cómo esto afecta a nuestros negocios. El Big Data nos hablará ahora nuestro ponente, Juan Antonio Marco. Se trabaja fundamentalmente el análisis de los datos, ¿vale? Siendo el dato uno de los recursos, yo creo, más valiosos que hay en la actualidad, ¿vale? Y por el que la mayoría de las empresas luchan para mejorar y optimizar todos los procesos asociados a su actividad. Dicho esto, pues paso a presentar a nuestro ponente de hoy. Si por favor le dais paso ya para que le veamos. Mariló, por favor. Hola, Juan Buenas Antonio. tardes. Buenas Muy tardes, buenas buenos días. tardes. Bueno, Juan Antonio Marco, bueno, es un colaborador habitual de Foro de Logística y es CEO de Creando Valor para su organización. Juan Antonio Marco es lo que es un excelente profesional, ante todo. Yo creo que en dos ámbitos muy conectados. El ámbito de la logística, porque ha sido director de logística de varias empresas, y luego también en el ámbito de la docencia, ¿vale? Creo que es un gran docente, un gran académico en este ámbito y ha colaborado con instituciones, universidades y escuelas de negocio muy diferentes. Entre ellas nos satisface el hecho de que Juan Antonio sea nuestro consultor de referencia en los ámbitos de supply chain y colabore con nosotros en bastantes de las actividades. En concreto es profesor de nuestro máster de transporte internacional. Doy un saludo también probablemente a alumnos que ya le tuvieron en las aulas este año y ya le conocen a Juan Antonio. Y bueno, pues Juan Antonio, yo creo que no decir mucho más de ti, deciros que es ingeniero industrial, ¿vale? En electrónica y automática de control y es máster en Logistics and Supply Chain Management. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por colaborar con esta iniciativa Prepárate y todo para ti. Yo Muchas gracias, me Gabino. desconecto, te dejo la pantalla y cuéntanos qué es esto del Big Data. Muy bien. Ahora mismo voy con ello. A ver si me deja compartir. ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Sí. Vale, estupendo, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y buenos días a toda la gente de Latinoamérica. Nada, primero agradecer a Foro Logística, Camino Diego y Marilo Peris, pues por esta iniciativa tan buena, con Ahora Logística y ahora con Prepárate, en donde nos habéis tenido en estos meses de confinamiento pues formados e informados, ¿no? Porque yo os he seguido como asistente, hoy me toca estar en esta parte de la pantalla, pero os he seguido como asistente y la verdad es que ha sido un placer encontrar a profesionales de tan alto prestigio en estas webinars de las tardes.
La verdad es que para mí ha sido un placer y la verdad es que os agradezco la oportunidad de poder aportar mi granito de arena a esta iniciativa de Prepárate. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poquito con el tema. En primer lugar, me gustaría comentaros cómo me acerqué yo a este mundo del Big Data. Esto ocurrió hace 4 o 5 años, cuando el Big Data empezó a sonar, empezó a llamar a la puerta del ámbito logístico, porque más o menos 10 años antes ya había tocado a diversas áreas de la empresa, como marketing, recursos humanos. Pero la verdad es que empezó a dar fuerte sobre el año 2016, 2017. Y como todo tipo de tecnologías, metodologías que tengan que ver con logística, la verdad es que yo me interesé bastante y me acerqué a ella os debo de decir, que con bastante escepticismo, porque a lo largo de 16 años de profesión en el ámbito logístico, pues como comprenderéis, han pasado muchas tecnologías, muchas metodologías y unas fueron totalmente disruptivas, otras no tanto y otras ni siquiera llegaron a nacer, ¿no? Entonces, bueno, pues me acerqué a este mundo, intenté profundizar y sinceramente, pues me quedé perplejo cuando empecé a profundizar un poco en la herramienta, porque quiero enseñar algo para que veáis un poquito mi perplejidad por dónde fue. Y aquí tenemos un poco lo que yo me encontré. Esto es del año 2018. El 2019 muchas de ellas habrán desaparecido, otras se habrán incorporado y esto es un poco el mapa de lo que es Big Data y de su gran amiga la inteligencia artificial, ¿no? Entonces veréis un poquito por dónde va un poco la complejidad del asunto. Tenemos herramientas que se dedican al tema de la infraestructura y arquitectura de Big Data, lenguajes de programación, framework, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, para poder un poco yo abarcar el tema, pues tuve que alejar un poquito el zoom y centrarme sobre todo en el uso, en la aplicación y en las ventajas que podrían dar al ámbito logístico de la empresa, ¿no? Que en ese momento era lo que a mí me interesaba. Al fin y al cabo, la aplicación del Big Data al negocio logístico, ¿no? Comento todo esto porque yo no me considero un experto en Big Data. Hay unos grandes gurús en esto, hay consultoras súper especializadas en ello, con un nivel de detalle máximo. Lo que sí me considero es una persona muy curiosa y que bueno, pues que voy a intentar dar luz a muchos compañeros que, bueno, pues como siempre, o cuando oyen hablar de Big Data, todo el mundo sabe lo que se está hablando, pero cuando hay que explicarlo, pues hay donde duele, ¿no? Pues vamos allá. Mirar, hay muchas definiciones. Podríamos decir que cada día salen, no voy a decir cientos, porque sería pasarme, pero sí que salen decenas de definiciones de Big Data. Es un tema tan candente que todos los días tenemos múltiples definiciones. Para mí, esta es la que un poco recoge la esencia, ¿no? Que es el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten recopilar, almacenar, procesar y visualizar grandes conjuntos de datos. He subrayado estas 4 palabras: recopilar, almacenar, procesar y visualizar, porque un poco recogen lo que es la arquitectura de un sistema Big Data. Los grandes gurús, los grandes expertos en esto, que suelen ser informáticos o matemáticos, lo suelen simplificar aún más y suelen dividir la arquitectura Big Data en 2 grandes partes: lo que es la parte de almacenamiento de datos y la parte de procesamiento de esos datos, ¿vale? Bueno, esto es una infografía muy conocida en el mundo Big Data. Cada año se publica una y es un poco el resumen de lo que en 60 segundos, la cantidad de datos que se crean y se transmiten en 60 segundos. ¿Vale? Esta me parece que es una infografía del 2019, pero bueno, la del 2020 será superior en todas sus áreas, en todas sus particiones y además con esto de la pandemia y el confinamiento, el tema de las redes sociales, como todos sabemos, pues se ha multiplicado, ¿no? Podemos decir que esto es un no parar y como resumen, bueno, pues deciros que más de 3.200 millones de personas usan Internet. En Google se procesan más o menos 3.800 millones de búsquedas diarias, se envían 188 millones de emails diarios. Se espera que para este año 2020 haya 200.000 millones de dispositivos IoT del Internet de las Cosas, Internet of Things, y se comparten 95 millones de fotos y vídeos diarios en Instagram, ¿no? Esto es un poco para que veáis en dónde nos movemos, ¿vale? Podría decirse que esto es el mundo del dato.
me gustaría recoger aquí una infografía que me gustó mucho del Vigía, donde se ve un pozo petrolífero y el titular era este, ¿no? Que el dato es el nuevo petróleo. Esto es tan radical, tan disruptivo, que incluso el diario The Economist dijo que el dato es el recurso más valioso del mundo, incluso superando al oro. Bueno, esto puede ser una exageración, pero sí que es verdad que a nivel empresarial el dato va a tener cada vez mayor fuerza. Y un poco, si lo dice un diario como The Economist, pues habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, me gustaría resumir un poquito las dudas que tienen todas las empresas y que tenemos todos los profesionales. Nos hemos planteado estas dudas a la hora de tomar en cuenta para nuestra logística la Big Data, ¿no? Y las he resumido en las 10 dudas del Big Data en logística, ¿no? Espero que con esto centremos un poquito más el tema. La primera duda que se nos viene a la mente a todos y que normalmente a la empresa le suele venir es que si es una moda pasajera. Yo diría que no. Vamos, al 99,99% diría que esta no es una moda pasajera. No es una moda pasajera precisamente por lo que hemos estado viendo. El volumen de datos va a crecer, crecer y crecer, y además de manera exponencial. Y sobre todo por un tema muy importante de la cadena de suministro, que vamos aunque se está intentando personalizar mucho el producto, bien es cierto que hay muchas mercancías, muchos productos que prácticamente se diferencian unos de otros, no en el producto en sí, sino en el servicio. La logística es un servicio y la información que acompaña a esa logística, a ese producto, es muchas veces tan importante o más como la mercancía, ¿no?, que se transporta. Entonces, cada vez se le va a dar más importancia a la información que acompaña al producto y esta información va a beber básicamente de datos, ¿no? Entonces, dado que se espera un aumento exponencial de los datos dentro de la cadena de suministro, pues teniendo al Big Data como su fundamento, el dato, pues puedo afirmar claramente que no es una moda pasajera, ¿no? Que ha venido y ha venido para quedarse. Otra duda que suele surgir, y esta es bastante normal entre nosotros los logísticos cuando nos metemos con el Big Data. ¿Necesito ser informático? Yo aquí siempre hago otra contrapregunta. ¿Hasta qué nivel quieres entrar en Big Data? Desde luego que si quieres entrar en detalle, antes hemos visto un poco la leyenda de todas las aplicaciones que hay en Big Data, pues lo siento mucho, vas a tener que quemar dedo y programar. Y bueno, pues tener una base informática y matemática bastante profunda porque las aplicaciones son complejas. Intentan no serlo, pero bueno, hay que tener una base mínima. Si me dices que lo que quieres es aprender Big Data para poderte mover a nivel de negocio, que es un poco en lo que yo me he centrado, pues no te hace falta tanta complejidad. No es necesario. Sí que te hace falta una base mínima, es un poco lo que vamos a ver en este webinar y un poco en el taller de intensificación que veremos en las próximas semanas, pero mi respuesta es que si solamente quieres saber de Big Data para aplicarlo a tu negocio, a tu cadena de suministro, no te hace falta entrar a mucho detalle, al necesario, no se exige nada más. Otra pregunta también que suelen hacer muchas empresas y es si esto del Big Data es útil para su logística, incluso para su organización. Y yo siempre les contesto de la misma manera, que si no es útil hoy, mañana será urgente. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente en una empresa, y esto es una opinión personal, cuando algo es necesario, ese algo ya no es importante. ¿Y por qué? Porque ya lo tienen todos los demás. O sea, ya no va a ser una ventaja competitiva. Y por otro lado, aún peor, cuando algo es urgente implantarlo en una empresa, también ya no es importante. Pero ya no es porque lo tengan el resto de la competencia, el resto de empresas, sino porque tu empresa está a punto de dejar de existir, ¿no? Entonces, ojito con las necesidades y las urgencias, porque conviene de vez en cuando, aunque estemos en un momento crítico y de mucha incertidumbre, no ser tan cortoplacistas, que es una cosa de la que yo creo que no sé si en el resto de los países de los asistentes pasará, pero aquí en España somos muy cortoplacistas, y más cuando hay tiempo de incertidumbre. Que está bien medir los riesgos, pero el ser cortoplacistas pues tiene sus desventajas. Conocer digitalmente a nuestro cliente, esto es fundamental. El Big Data, como todo lo que es la transformación digital, Big Data yo la considero casi el padre de todas las tecnologías que van a entrar dentro de lo que es la transformación digital, es necesario centrar
toda la Big Data, toda la infraestructura de Big Data, en estar al lado del cliente, en conocer al cliente y en dar el servicio que el cliente va a necesitar. Pero no solamente en el cliente de hoy, sino en el cliente del futuro. Hay una frase de Henry Ford que siempre me gusta recordar y es que dijo que si yo le hubiera preguntado a la gente qué querrían, me hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, la persona que va a iniciar un proyecto Big Data en una empresa a nivel logístico o de empresa en general, debe de tener bien claro que también tiene que ir un poquito más allá de lo que el cliente le vaya a pedir o le esté pidiendo en estos momentos, ¿no? Tiene que ir un poquito más allá. ¿De acuerdo? Bien, vamos a por la cuarta gran duda. ¿Tengo los datos idóneos? La base del Big Data es tener el dato idóneo. ¿A qué me refiero con el dato idóneo? Pues vamos a ver, esto se divide en dos partes, un poco lo que es el gobierno del dato y otro lo que es la ética del dato. En el gobierno del dato está el kit de la cuestión y es que a Big Data puede procesar cualquier tipo de datos. Ahora bien, ¿al negocio le interesa procesar cualquier tipo de datos? No. Esa es la respuesta. Tenemos que meter a Big Data o dejar que Big Data trabaje con los datos que verdaderamente nos van a interesar a nuestro negocio. No otros, sino los necesarios y aquellos que sean los más adecuados a nuestro negocio. Por otro lado, la calidad de esos datos. No nos vale cualquier dato. Big Data al final te va a dar un conjunto de alternativas para que tú tomes decisiones, pero esas alternativas pueden ser falsas, esas premisas pueden ser falsas, si la calidad del dato, de donde se obtiene el dato, no es buena, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque cuando muchas veces en una empresa no se toman buenas decisiones, no es por el problema de que el sistema Big Data haya fallado, sino porque se parte de una calidad de dato que no es tal, ¿vale? Y por otro lado tenemos lo que es la ética del dato. En la ética del dato, bueno, pues se refiere un poco a la parte moral de la empresa, de dónde obtiene los datos de los que va a beber su sistema Big Data. Hablamos principalmente de lo que es la ley de protección de datos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto el gobierno como la ética son dos cosas que tiene que tener claro la empresa. Bien, la quinta pregunta, ¿me ayudará a tomar mejores decisiones? La respuesta es sí. Aquí no hay ningún tipo de dudas. Si antes hemos dicho que el dato es la base en la que se va a sostener toda la arquitectura Big Data, el objetivo de Big Data no es otro que que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Big Data no nos va a dar la solución que tiene que tomar la empresa, ¿no? Pero sí que nos va a dar un abanico de posibilidades muy certeras donde nosotros tenemos que elegir la mejor de esas soluciones. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo partir de una base muy sólida para tomar una decisión que no. Y entonces esa base sólida es la que nos va a dar Big Data. Rentable, esta es una de las preguntas del millón. Aquí siempre contesto lo mismo. ¿Va a ser rentable un proyecto Big Data? Bueno, pues mientras que se consiga un equilibrio entre un ahorro de costes operativos y la inversión que se realice en estos sistemas Big Data, pues mientras que estemos en este equilibrio o incluso ahorremos más costes de lo que nos ha costado la inversión, pues posiblemente esté bien dar el ok a un proyecto Big Data. Hay que tener en cuenta también otra inversión paralela que va con la inversión principal, que es toda aquella derivada de, primero, la gestión del cambio dentro de la empresa, programas de formación dentro de la empresa, tenemos al personal idóneo para llevar ese proyecto Big Data, a qué procesos va a sacudir, y cuando digo sacudir es agitar a un proyecto, al resto de procesos del negocio. Cuando entra una tecnología disruptiva, como puede ser Big Data, pues hay procesos que cambian sustancialmente, ¿no? Entonces, hay que medir también que en un primer momento pues, se pueden encontrar disminuciones de productividad, pero todo viene por la gestión del cambio, ¿no? Pero bueno, en teoría, y esto está súper probado, al final el Big Data siempre es beneficioso para la empresa. Y luego también hay que ver, por el tema de la rentabilidad, cuándo las condiciones técnicas que tiene la empresa a nivel digital van a exigir un proyecto Big Data, ¿no? Hay muchas veces que no se plantea por estrategia de empresa, sino que se plantea por necesidad de empresa. Por necesidad de empresa me refiero a la capacidad técnica de la empresa, ¿no? No en cuanto a modelo de negocio. Bien, ¿mejor partir de cero o ya si tenemos alguna tecnología dentro de nuestra empresa? Pues, a ver, aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo he leído y he oído a personas con bastante más conocimiento que yo del tema, que es mejor partir de cero. Partir de cero y, bueno, pues
implantar el proyecto sin ningún sustrato previo. Yo a nivel personal pienso que si una empresa tiene ya algo de desarrollo tecnológico hecho, una transformación digital, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un almacén que esté codificado a sus productos con RFID que otro que no. Evidentemente, no es lo mismo partir de una empresa que tiene un ERP, me es igual si es un ERP comercial o es un ERP ad hoc, que si no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que es mejor siempre partir de algo en este caso. Octava pregunta, y para mí de las más importantes. ¿Necesito tener una cultura de cambio? Pues mi respuesta es que sí, porque Big Data ha nacido como un millennial. Big Data desde el año 2005, en el ámbito logístico sí que es verdad que hasta el 2015-2016 no llegó, pero Big Data es un conjunto de herramientas millennial. Y la verdad es que los clientes que tienen ahora mismo las empresas no son millennials o están empezando a llegar, pero de aquí a 10 años van a ser todos millennials. Aquí la disyuntiva está en dos cosas. La primera, fuera de la empresa y otra interna de la empresa. La de fuera de la empresa es el cliente. Big Data tiene que estar centrado en el cliente. Si nuestros clientes van a ser millennials, ¿nuestra empresa es millennial? Deberá de serlo, ¿no? Eso es una pregunta que yo siempre hago. Y luego a nivel interno, también hay que preguntarse una cosa. ¿Es nuestra empresa una empresa millennial? ¿Su estructura es millennial o es una empresa arcaica que no se mueve, una empresa dinosaurio? Os digo todo esto porque a la hora de implantar Big Data, muchas empresas se suelen equivocar en el hecho de meter la implantación de Big Data como una acción estratégica dentro de la empresa sin contar con la cultura. Y como dijo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces, y esto es así, lo hemos visto en el webinar de hace una semana que protagonizó José Luis Morato y Guillermo Pérez, ¿no? En que bueno, dijeron que la tecnología estaba muy bien, pero que tiene que haber un sustrato organizativo, como puede ser Lean, y de hecho se ha demostrado, o sea, las empresas que se han visto más sacudidas por el tema del COVID y tal, han sido aquellas que no estaban bien preparadas organizativamente, ¿no? Y aquellas que sí que lo estaban, pues han aguantado mejor el golpe, ¿no? Entonces, incluso aquellas que tenían ya algún desarrollo tecnológico previo, pues no solamente están surfeando mejor la crisis, sino que encima cuando se haya que salir de ella de manera seria, pues van a estar en la pole position, ¿no? de las empresas mejor colocadas. Entonces, bueno, pues hay que tener fundamental el punto de vista puesto tanto en nuestro cliente como en el que no dejará de ser millennial dentro de unos años, como desde el punto de vista interno en nuestra cultura. 9. ¿Tengo que cometer un proyecto? Pues aquí hay que atender a varios criterios. Primero, el criterio comercial. Aquí hay que investigar mucho al cliente. Al cliente tenemos que intentar averiguar qué puntos de conexión digitales tenemos con nuestro cliente. Si tenemos algunos, pues habrá que profundizar en ellos, crear otros. Y si nuestra empresa no tiene un contacto digital con nuestro cliente, pues Houston tenemos un problema, porque todos los proyectos Big Data y al final a lo que van todas las empresas es hacer un estudio Customer 360 grados hacia nuestro cliente. Big Data se basa en el cliente para diseñarse. Entonces podemos tener un problema. Luego también hay que atender a criterios técnicos, es decir, cómo está mi personal de preparado, cómo está mi desarrollo tecnológico interno preparado para asumir un proyecto Big Data, ¿no? Es otro criterio que hay que tener en cuenta antes de acometer un proyecto, porque a lo mejor se está planteando implantar un proyecto Big Data una empresa que se mueve toda con papel, por ejemplo. Entonces, es un proceso, ¿no? Esto ya me imagino que lo habréis oído en los webinars que hemos celebrado aquí, etcétera, pero una transformación digital es un proceso, ¿no? Las empresas no pasan de ser analógicas a digitales en 2 semanas ni en 2 meses, ¿no? Pero entonces, teniendo eso en claro, pues tenemos que ver un poquito la situación que tiene la empresa previamente a implantar ese proyecto Big Data y a partir de ahí, bueno, pues ver si es posible, ¿no? Y luego también un poco ver el modelo de negocio, ¿no? En este aspecto hay muchas empresas que esperan a tener toda la información para implantar una tecnología. Y eso para mí es un error, porque al final si tienes toda la información, cuando la vas a tener,
ya te han pasado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que lanzarse, ya sé que esto es muy duro decirlo, pero las empresas que han podido hacerlo lo han hecho y les ha salido bien. Hay que lanzarse un poquito sin tener toda la información para abordar este tipo de proyectos. Bien, 10º. ¿Es válido para la logística de mi empresa? Bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Hay que ver el nivel organizacional de mi empresa, a nivel de diagnóstico logístico, cómo son mis procesos logísticos, si están actualizados, si son obsoletos, si hay que cambiarlos, etcétera, y hacer un balance digital de mi empresa y de mi ámbito logístico, cómo está desarrollada digitalmente mi empresa, si tenemos, por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes, si tenemos un programa que se dedica a la gestión de flota, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también muy importante es saber a nivel organizacional y digital cómo están nuestros compañeros de viaje, los stakeholders. Y aquí me refiero tanto a mis proveedores como a mis clientes. Es decir, un proyecto Big Data se puede desarrollar muy bien en una empresa, pero no puede ser ajeno a lo que hacen aguas arriba y aguas abajo de ella. Quiero decir con esto que al final este plus que se le va a dar a la empresa, esta bienvenida al siglo XXI que se le va a dar a la empresa, inyectando Big Data en su ADN, al final va a suponer también hacer un balance de si a la empresa le interesa estar en la cadena de suministro que está o le interesa subir a otra, ¿no? Al fin y al cabo, lo que dijo Michael Porter se está cumpliendo, ¿no? En el futuro la competencia no será de empresa a empresa, sino de cadena de suministro en cadena de suministro, ¿no? Entonces tendremos que ver si los compañeros de viaje, que no son solamente nuestros proveedores y nuestros clientes, sino todo lo que alrededor está alrededor de la empresa, pues tendremos que ver también qué nivel digital y qué nivel organizacional tienen, ¿no? Porque la verdad es que el Big Data se queda muy cojo si no tiene cierta colaboración por parte de sus compañeros de viaje, ¿no? Bien, lo que necesitamos saber de Big Data, muy breve. Primero, ¿cuándo plantearse Big Data? Bueno, pues hay que plantearse Big Data en una empresa cuando ya no podemos hacer ningún tipo de procesamiento informático con métodos tradicionales de cómputo. Para empezar, casi todas las empresas tienen un servidor de base de datos, incluso hay algunas que tienen hasta dos. Uno para procesar los datos de producción y otro para hacer un poco el business intelligence, la analítica, y ese servidor es el data warehouse, ¿no? Bien, estos servidores de las empresas suelen tener una CPU, una memoria RAM y un almacenamiento en disco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto hay veces que queda muy limitado, ¿no? Y si solamente fuera por temas de almacenamiento, bueno, pues con añadir más servidores, pues tendríamos más capacidad para almacenar. El problema que se plantea es cuando la respuesta de cómputo ya no es lo suficientemente rápida. Es decir, si por ejemplo, los sistemas Business Intelligence se suelen actualizar una vez al día o incluso cada hora. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, que se actualicen diariamente ya supone pues, ir con mucho retraso, ¿no? A la hora de hacer analítica. Pero bueno, sí que hay empresas que actualizan a la hora. Imaginaros el caso en que vamos a tardar más o menos una hora en procesar los datos de producción y el Data Warehouse se actualiza en esa hora, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a equiparar ese análisis con esa actualización, ya empezamos a tener un problema en la empresa de capacidad, ¿no? Y entonces hay ya que plantearse un problema de ampliar lo que es el business intelligence que pueda tener la empresa a un Big Data. Bueno, ¿qué no es Big Data? Bueno, pues Big Data no es una base de datos grande, es una de las grandes falacias, no es un Data Warehouse, que es el almacén donde guarda los datos Business Intelligence para poder procesarlos. Big Data sí que es un Data Lake. Un Data Lake, al fin y al cabo, es una especie de lago de datos, donde están todas las fuentes de donde Big Data va a recabar los datos. La diferencia entre un Data Warehouse, que es donde se almacenan los datos que luego posteriormente va a procesar el Business Intelligence, es que ese almacenamiento es un almacenamiento, como podéis ver, ordenado, y el Data Lake no. El Data Lake recoge los datos en crudo, ¿no? Que es donde lo recoge Big Data, o ligeramente precocinados. No es Machine Learning ni es Deep Learning, de esto hablaremos un poquito más adelante, no es ninguna de esas dos tecnologías,
tampoco es inteligencia artificial y no es business intelligence ni es business analytics, ¿no? Aunque sí que es verdad, y esto es otra gran falacia, que Big Data no ha venido aquí para cargarse a business intelligence. Al revés, lo que ha venido aquí es para acogerlo y darle más potencialidad. ¿Con qué tipos de datos trabaja Big Data? Bueno, pues fundamentalmente trabaja con datos estructurados. Datos estructurados son aquellos, bueno, pues que se pueden extraer de una base de datos, un Access, un SQL, donde, bueno, pues la típica matriz donde hay columnas, hay filas y los datos pues están con una serie de registros relacionados, ¿no? Luego están los datos no estructurados, que pueden ser pues, documentos de texto, PDFs, archivos de imagen, archivos de sonido. Y luego tenemos un poco los semiestructurados, que pueden ser pues todo lo que tiene que ver con la sensórica, por ejemplo, de RFID o sensores que están conectados a máquinas de producción, lenguaje incluso de HTML, ¿no? Pues son datos semiestructurados, que tienen una parte estructurada y otra que no. Lo curioso de todo esto es que actualmente, cuando digo actualmente es hará menos de 10 años, esta proporción de 20-80 era al revés. Había más datos estructurados que no estructurados y semiestructurados. Pero esto ha cambiado de manera tan radical y ahí es donde está la potencialidad del Big Data, en que Big Data va a poder procesar y almacenar tanto datos estructurados como no estructurados y semiestructurados. La ventaja competitiva del Big Data frente, por ejemplo, al Business Intelligence o otras conjuntos de tecnologías anteriores es que va a poder operar con total garantía datos no estructurados. Bien, ¿cómo vamos a procesar los datos en Big Data? Y os juro que quedan 2 diapositivas más para que termine la parte técnica de este webinar. Pues los puede procesar en lotes, en batch. Si vemos que cada puntito es un dato, lo que se va a hacer es que se va a hacer agrupaciones de datos y se van a operar, se van a agrupar temporalmente. O también se va a poder hacer procesamiento en streaming, que es decir, dato a dato y en tiempo real, ¿no? Big Data, por supuesto, puede operar cualquiera de los dos, pero se va a centrar en lo que es el procesamiento en tiempo real. Bien, y ahora vamos a ver un poco la arquitectura de funcionamiento. Pido disculpas a aquellos que sepan mucho de Big Data a nivel técnico, porque la verdad es que lo he hecho a nivel muy básico para que todo el mundo lo entendamos, ¿vale? Básicamente lo que he comentado antes, los grandes gurús, aunque yo lo he dividido en 4 categorías, lo suelen dividir en 2, que es la parte de almacenamiento y la parte de procesamiento de Big Data. La parte de almacenamiento se basa fundamentalmente en un framework donde se originó toda la Big Data, que fue Hadoop, y entonces se basa un poco en lo siguiente, ¿no? Big Data se basa en almacenamiento y procesamiento distribuido de datos. La palabra clave en Big Data es distribuido, y ahora entenderéis por qué. Imaginaros que queremos un archivo de texto como el que tenemos, lo queremos procesar, almacenar primero y luego procesar. Bueno, para almacenarlo lo primero que hacemos es dividirlo en 3 partes iguales, por ejemplo, y creamos réplicas. Vale, esas réplicas se van a almacenar ¿dónde? En un clúster de servidores. Por eso está aquí la palabra distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 5 servidores que en total podemos almacenar 30 teras, al hacer las réplicas realmente el almacenamiento sería de 10, ¿no? Entonces, lo que hace este nodo master, que sería el que está con línea discontinua, es, bueno, pues enviar esas partes a cada uno de los servidores. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que si se nos caen 1, 2 o 3 servidores, se podría recuperar el almacenamiento de toda la cadena. Vale, esto a nivel de almacenamiento. A nivel de procesamiento, pues se sigue un aspecto muy parecido. Aquí ya no hablamos de archivos HDFS, que eran los de almacenamiento Hadoop, sino aquí hablamos de procesamiento Hadoop, que se llama MapReduce, ¿no? Imaginaros que tenemos 100 millones de registros que tenemos que procesar. Aquí no es almacenar, aquí es procesar. Y lo que hacemos es dividirlo en nodos. En nodos. A este proceso se le llama map. Esos nodos operan con los datos que tienen, hacen sus cálculos intermedios y al final se obtiene un cálculo final, ¿no? Pues este proceso que se llama map y reduce, pues se llama MapReduce, no es que sean muy originales, ¿no? Entonces, esto es cómo se almacenan y cómo se procesan los datos en Big Data. Y no tiene más. Es verdad que posteriormente Hadoop llegó a Apache Spark, que lo hizo mucho más sencillo, mucho más rápido, con un lenguaje un poquito más amigable, pero básicamente la arquitectura de funcionamiento de Big Data es esta. Ni una más, ni una menos. ¿Ventajas e inconvenientes de aplicar Big Data? Bueno, pues lo que venimos diciendo, el principal objetivo es ayudar a la toma de decisiones empresariales. Ese es el objetivo principal del Big Data. Con ellos tenemos pues un mayor conocimiento del cliente,
El potencial de Big Data está en operar, en almacenar y procesar todo lo que son datos no estructurados, y créanme que vamos a ir cada vez a datos no estructurados, cada vez más. En obtener pues un importante margen de evolución con Big Data, porque Big Data lo que es muy flexible pues, a la escalabilidad de otras tecnologías. Al basarse simplemente en el dato, pues es totalmente escalable tanto con las tecnologías que hay actuales como las que puedan venir a futuro. Y también lo que nos va a dar Big Data, que no nos da un Business Intelligence, es un análisis predictivo y prescriptivo. Business Intelligence ha funcionado muy bien y posiblemente seguirá funcionando, pero a mi modo de ver únicamente como análisis descriptivo. Es decir, nos dice qué pasó y nos dice a lo mejor por qué pasó. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué pasará? Y a lo mejor incluso qué podemos hacer para que pase o para que no pase, eso a lo mejor, eso seguramente, y además eso es una cosa que Big Data, por eso está creciendo como está creciendo, lo puede dar, ¿no? ¿Su principal inconveniente? Pues a vueltas con lo mismo. El principal inconveniente para mí son dos. Uno, la ley de protección de datos, que eso es, entramos otra vez en lo que es la ética del dato, que ya he comentado antes, y no voy a incidir más en ello. Y en la falta de compartición de datos entre los participantes de la cadena de suministro. También hemos hablado de ello. Big Data es muy, muy potente cuando todos los integrantes de la cadena de suministro o todos los stakeholders de la empresa que lo quiere desarrollar, pues tienen un grado de desarrollo en Big Data similar o superior. Si no tienen intención de desarrollar tecnológicamente por el tema de Big Data o están muy atrás, a lo mejor es momento de plantearse de pertenecer a otra cadena de suministro o de hacer una causa común y, no sé, idear otro tipo de estrategia empresarial. Pero sí que es verdad que el Big Data encerrado en la empresa a nivel individual, aislado, yo no le veo sentido. Bueno, esto es un poco el esquema de Big Data. Primero hay una ingesta de datos, luego hay un procesamiento de datos, un almacenamiento y una visualización de datos, ¿no? Era lo que venía en la definición de Big Data del principio. Aquí lo único que vamos a colocar son las tecnologías en cada una de sus partes y poco más. Es simplemente para que tengáis un esquema de dónde se van colocando las tecnologías en cada apartado de Big Data. No vamos a incidir en ello. Entramos un poco más en la materia de Big Data aplicado a la logística, ¿no? ¿Dónde debemos de apuntar? En primer lugar, veréis, este esquema de Industria 4.0, Revolución 4.0, fijaos dónde ponen a Big Data, lo ponen arriba del todo, ¿no? Es la herramienta digital más disruptiva de todo lo que es el abanico de la transformación digital, ¿no? Tener esto en cuenta. Luego, la logística 4.0. ¿En qué se basa la logística 4.0? Pues primero, en ciclos de vida cada vez más cortos de los productos, eso es así. En una demanda de productos muy impredecible, más ahora incluso con el tema del COVID. Y un poco qué está intentando hacer la logística o qué intenta hacer hasta ahora. Bueno, pues intentar crear cadenas de suministro muy flexibles, muy bien interconectadas. Y para mí, esto es una cosa que yo ya añado a nivel personal, estamos yo creo que ya llegando al punto de la logística 5.0. Y no es por el desarrollo de redes 5G, no, es porque yo creo que ya hay que ir un poquito más allá. Ya no van a valer a las cadenas de suministro con que sean flexibles, ágiles y que tengan una interconectividad. No, para nada. Yo pienso que tiene que haber ya una relación de colaboración con clientes y cadenas de suministro, con el resto de integrantes de la cadena de suministro. Lo de estar interconectados a mí ya me viene corto. Entonces, bueno, pues como tenemos que dotar a nuestras cadenas de suministro de flexibilidad, interconectividad y de colaboración, bueno, pues qué mejor que Big Data para que las decisiones se tomen más basadas en el análisis de datos realistas que no en la experiencia y la intuición, ¿no? Que es como se ha venido haciendo un poco hasta la llegada de Big Data, ¿no? Bien, ¿cómo transforma Big Data nuestra logística? Bueno, pues Big Data brinda la oportunidad de pasar de una cadena de suministro a una cadena colaborativa. Yo creo que a una cadena ya 5G, ¿no? de suministro. ¿Cuál va a ser su baluarte? Bueno, pues que nos va a permitir Big Data hacer un análisis predictivo y prescriptivo de la demanda de los clientes finales, optimizando así los activos logísticos de la organización. ¿Y en qué 5 pilares va a basar esta transformación? Pues primero, que va a incrementar la productividad. En función de ese incremento de la productividad va a reducir inexorablemente los costes, va a mejorar la experiencia del cliente, Customer Experience,
va a disminuir los errores que podamos tener en la cadena de suministro, simplemente por el hecho de que la gestión de riesgos va a ser mucho más seria. Y sobre todo va a aumentar la calidad del servicio percibida por el cliente. Acordaos que a nosotros lo que nos interesa, a todas las empresas, es que el cliente perciba esa calidad, porque si no la percibe al final es transparente para él. Bien, en cuanto a cómo trabaja para nuestra logística. Este es un esquema, yo creo que es de las diapositivas más claras que os voy a poder enseñar en este webinar, porque un poco se ve cómo va a operar el Big Data en toda nuestra logística. En primer lugar, tenemos los datos de donde va a beber Big Data, datos que va a recabar, el Data Lake que hablábamos antes, y que a través de Data Mining, olvidado de esta palabra, lo añado yo a nivel para que sea un poquito más técnico, pues vamos a poder obtener datos. ¿De dónde vamos a obtener esos datos? Pues mirar, de todo lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, de ahí vamos a poder obtener datos. De la realidad virtual, de la realidad aumentada, de los cobots colaborativos, de los cobots, de todo lo que tiene que ver con los drones, de los AGVs, los AGVs que ya sabéis que son los vehículos no tripulados que se utilizan pues, en las plantas de producción y en muchos almacenes. Del tema blockchain, de ahí también vamos a tener muchísimos datos. Por supuesto, de nuestro CRM de clientes, de nuestro ERP, de nuestro e-commerce, de nuestras tiendas virtuales, de nuestras redes sociales. Al final, aquí podríamos haber hecho, lo que pasa que ya me ha parecido exagerado hacer una división entre lo que van a ser las fuentes de donde bebe Big Data, externas e internas. Pero sí que os puedo decir que cada vez van a ser mayores la recabación de datos de fuera de la empresa que de los que se puedan generar dentro de la propia organización, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer Big Data es recabar esos datos de esas fuentes. Con sus herramientas lo que va a hacer es que de esos datos se va a generar información, ¿vale? Y los más viejos del lugar probablemente me dirán, de toda la vida hemos tenido datos, de toda la vida hemos tenido información, ¿cuál es el plus que me puede dar Big Data? Y todas las tecnologías en las que se apoya. Pues precisamente en los siguientes pasos. Primero en el conocimiento. Si a Big Data se le añaden pues, temas de Machine Learning y de Deep Learning, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, pues ya le damos un plus que antes no teníamos, ¿vale? ¿Qué hacen las herramientas Machine Learning y Deep Learning? Lo que van a hacer es van a intentar buscar patrones en la información que le provee Big Data, ¿no? Y con esos patrones generar conocimiento, ¿vale? Esto, por supuesto, se hace a un nivel muy alto de programación en informática, pero Machine Learning y Deep Learning lo que nos van a dotar esa información, nos va a convertir en conocimiento a través de la búsqueda de patrones, ¿vale? Y una vez que tenemos ese conocimiento, pues vamos a poder, ¿qué? Tomar decisiones. ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones? Pues por un lado, esas decisiones pueden ser de carácter autónomo y artificial, estamos hablando de inteligencia artificial, son unas decisiones tomadas automáticamente, por supuesto bajo parámetros humanos previamente, o tomar decisiones a modo manual de una persona cualquiera, ¿no? De modo automático y de modo humano, ¿no? Inteligencia artificial lo hará de modo automático y el modo humano pues lo hará humanamente, ¿no? Y una vez que tenemos tomado una decisión, ¿qué vamos a generar? Pues vamos a generar un valor para nuestra cadena de suministro, ¿no? Bueno, pues ahí poco tenéis el esquema de cómo va a actuar nuestra Big Data en la logística. Bien, aquí no quiero entretenerme mucho porque realmente esto lo que es una fotografía de lo que es una cadena de suministro vulgar y corriente, tradicional, típica, que lo único que hemos hecho, que ahí está el gran mérito de esta diapositiva, es situar 3 niveles de información o de conocimiento. Primero, situar, voy a enseñar aquí con el ratón, situar las tecnologías por cada apartado, las tecnologías por cada apartado que están ceñidas a cada parte, por ejemplo, todas las tecnologías que pertenecen a los proveedores, todas las tecnologías que podemos utilizar en compras de aprovisionamiento, todas las tecnologías que podemos utilizar en los almacenes, todas aquellas que pueden utilizarse en producción, en distribución y todas las ligadas al cliente, ¿vale? Entonces, aquí ese es un nivel. Podemos decir que un nivel que está que está hecho en bloques. Luego tenemos una serie de herramientas virtuales, una serie de herramientas digitales
a otro nivel, que son transversales, que se pueden utilizar en cualquier parte de la cadena de suministro, que son las que están en las nubecitas. Y luego, para mí, en una capa superior, está Big Data, están todos los sistemas Big Data, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que se mueve en todas las partes de la cadena de suministro es información, son datos, ¿no? Para mí está en una capa superior, ¿no? Es, por así decirlo, la capa lubricante de toda la cadena de suministro, ¿no? Y estamos en ello, ¿no? A eso van casi todas las empresas. Bien, ¿qué desafíos permite, voy a mirar la hora que no me quiero pasar, yo creo que voy bien de hora. ¿Qué desafíos permite abordar con garantías Big Data en logística? Pues mirar los siguientes y de manera concreta. Primero, meternos un poco con la política de pedidos, ¿vale? Nos va a hacer más eficiente el e-commerce, elaborar estrategias de pickings de acuerdo a ese e-commerce. Estrategias de distribución, vamos a poder saber con antelación, como os he dicho, el potencial del Big Data está en su carácter predictivo y prescriptivo, pues los kilómetros de vacío que hacen nuestra flota de vehículos, la disponibilidad de tales vehículos, podremos controlar variables en modo remoto, imaginaos que llevamos una carga en frío, pues vamos a poder ver los niveles de temperatura a lo largo de todo su recorrido, bueno, pues eso va a estar gestionado por Big Data. Estrategias de delivery, estamos hablando del seguimiento del pedido, la retirada del pedido si es una devolución, cómo tenemos que hacer nuestra estrategia de última milla. Las operativas sostenibles, cómo podemos hacer nuestra cadena de suministro más sostenible. Si antes os he dicho que la colaboración yo creo que va a ser la logística 5.0, yo creo que la Green Logistics va a ser parte fundamental de la logística 5.0. Todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, la energía verde, la huella de carbono. Yo creo que no lo hemos tomado en serio hasta prácticamente hasta hace nada, hasta hace un año o hasta hace dos. Pero yo creo que sí que va a ser un objetivo de la logística 5.0. Políticas de inventario, cómo vamos a poder asignar capacidades de nuestros procesos logísticos y recursos económicos a esos inventarios, a través de un poco el análisis predictivo que nos dé Big Data, cómo vamos a hacer una asignación dinámica de activos logísticos, es decir, qué personal tenemos que tener en cuenta, gestión de turnos, movilidad de los recursos, dónde tenemos que desplazar nuestro personal, la ubicación y rotación de instalaciones, la programación de mantenimientos. Muchas empresas, para ello sería un lujo conocer cuándo tienen que parar sus máquinas de acuerdo a una predicción Big Data, ¿no? Porque eso no les va a suponer una pérdida económica, ¿no? Cuando pueden hacer los mantenimientos. Y, sobre todo, desarrollar una previsión colaborativa, tanto con proveedores como con otros colaboradores de la cadena de suministro. Y muy, muy importante, esto daría para otra webinar, que es las Smart Cities. Cada vez va a haber más Smart Cities, en España ya hay varias ciudades que están consideradas Smart Cities. Ojito a la sensórica de todas estas ciudades, lo digo con respecto al tema del transporte capilar, de la última milla, ¿no? Una empresa que se quiera dedicar a esto tendrá que tener en cuenta Big Data. ¿Por qué? Porque va a recaudar muchísima información de la sensórica de las ciudades inteligentes, ¿no? Es un dato a tener en cuenta y que, bueno, pues podría ser motivo de otra webinar. ¿Algunas empresas que trabajan con Big Data? Pues, cómo no, tiene que salir Amazon, ¿no? Amazon, muchas personas me dicen que siempre hablamos, pues, divulgamos un poco el tema del Big Data, que siempre hablamos de las empresas grandes, aquellas que tienen un músculo financiero, que esto una pyme, una micropyme o una pyme muy desarrollada no puede abarcarlo por el tema financiero. No es cierto, eso hace unos años puede ser, pero ahora no. Lo que pasa es que no son tan conocidas. Amazon y otras están aquí y son casos que se comentan porque lo han dado a conocer y porque son muy famosas, ¿no? Y porque gran parte de su estrategia y modelo de negocio lo basan en ello, ¿no? Pero hay muchísimos casos y no tan conocidos. Pero bueno, vamos al turrón. Amazon Logistics. Bueno, pues Amazon se basa prácticamente en la parte estratégica de su logística, está basada en el modelo predictivo de comportamiento del consumidor. Es capaz de, bueno, pues saber qué ha comprado un cliente, con qué frecuencia, cuál es el gusto del cliente en base a lo que ha comprado, por los movimientos de ratón en la pantalla, saber por qué está interesado, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues en base a eso, pues es capaz de desplazar parte de sus inventarios a hubs,
hubs bueno, pues que se espera una compra y distribuye ahí parte del inventario y disminuyen los tiempos de distribución, etcétera, ¿no? Un puntal fundamental de Amazon es el Amazon Web Service. Amazon, la estrategia que tiene de desarrollo, para que la tengamos todos clara, se basa en Big Data, un Big Data muy desarrollado, hiperdesarrollado, y en una logística, ¿no? Y esas son sus dos grandes ventajas competitivas frente al resto. Alibaba, por ejemplo, ya para mí no es competencia de Big Data y otras más tampoco, precisamente porque se ha basado en Big Data, o sea, perdón, de Amazon, se basa en Big Data y se basa en logística, prácticamente Amazon, ¿no? Entonces, bueno, pues desarrolló su Amazon Web Service, que es su Big Data, y bueno, pues recientemente, bueno, no tan reciente, hace 3 años, pues no sé en qué ha quedado este proyecto, el Dragon Boat, pero se planteaba el hecho de, bueno, pues de hacer una entrega global, sobre todo con mercadería proveniente de China y de India, ¿no? Crear su propio sistema logístico internacional. Amazon Key, por ejemplo, seguimos con Amazon, pero ya terminamos con él. No sé si conocéis la herramienta CardDrop. La herramienta CardDrop pues es un sistema de reparto última milla muy novedoso, no está desarrollado en España, está ya desarrollado en Estados Unidos y consiste en que tú haces una compra e-commerce a través de Amazon Key y en donde no hay un punto de entrega determinado, sino que localizan tu coche a través de GPS y bueno, pues te abren el maletero, te dejan el producto y se marchan. Entonces, no hay un buzón donde tengas que ir, no te lo llevan a tu casa y bueno, pues en gran medida, sabéis que 2 o 3 de cada repartos que se hacen en la última milla son un fiasco, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor es una fórmula nueva, novedosa, que se está desarrollando en Estados Unidos y que se puede traer a España. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues General Motors y Volvo, hasta ahora, son las que yo conozco, son 2 compañías que tienen un sistema de apertura, que no tiene el resto de compañías, y que permiten este tipo de delivery, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya lo tienen. ¿Que esto vendrá a España? No lo sé, pero bueno, puede ser una solución. Los chatbots, todo lo que es la ayuda al call center, se basa en Big Data, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho más en ello. Inditex basa toda su logística, basa toda su competencia en dos pilares. Una, su logística, que es una logística muy potente, y otra en su fast fashion, que lo ha ideado él, ¿no? en el diseño de su moda rápida. Bueno, pues basa todo en RFID y la verdad es que lo tiene que generar y coordinar con Big Data. Kuehne+Nagel, pues tiene un producto que es GKNI, que lo que viene a decir, bueno, pues que basándose en cifras económicas y en flujos de comercio internacional, pues puede diseñar su logística. DHL tiene sus desarrollos también en este sentido, como el producto Bufix y Ubimax, ¿no? Que con gafas de realidad aumentada y los procesos de picking, bueno, pues obtiene una serie de datos útiles a nivel Big Data. Uber y Enride, ¿no? Lo que son todos los camiones no autónomos que están tripulados con ayuda de Big Data. IBM con Merckx ha desarrollado la plataforma TradeLanes, que lo que permite es, si alguno de vosotros conocéis todo lo que es el tráfico de documentos a nivel de logística internacional, bueno, pues es una plataforma virtual que va a aligerar casi yo diría que al 80 al 90% todo el tráfico que hay de documentación. Y aquí están transitarios, están exportadores, importadores, están también bancos. Y para el tema del crédito documentario, aunque está todavía en desarrollo, va a ser brutal el cambio que va a haber. Procuos, por ejemplo, Procuos es una plataforma también basada en Big Data que va a permitir hacer el seguimiento de toda la compra y de todo el aprovisionamiento entre proveedores y clientes. El tema de la planificación de inventarios a lo largo de la cadena de suministro, lo que es el DDMRP, bueno, pues ya también hay aplicaciones que se basan en Big Data que permiten hacer esos cálculos dinámicamente. Bueno, permitirme que me salga un momento y vaya casi a la última diapositiva, que es la más interesante, porque no hay más tiempo para más, que es la de conclusiones finales. Primero, yo creo que para abordar un proyecto Big Data, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de nuestra organización. Y un diagnóstico basado en 4 líneas. La primera, tenemos que definir perfectamente nuestros procesos logísticos. Si eso no lo tenemos hecho previamente, yo no me arriesgaría a hacer un proyecto Big Data. ¿A qué me refiero a analizar los procesos logísticos? Pues para hacer un diagnóstico logístico de mi organización.
a todos los niveles. Actualización de procesos, valor de esos procesos, interconexiones de esos procesos logísticos, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, miraría también la cultura, la organización. Acordaos de lo que os he dicho. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Hay que ver si en mi organización, qué tipo de organización es. No es lo mismo una organización que ha nacido ya digital que otra que ha nacido siglo XX. ¿Qué nivel tenemos de transformación digital? Y a nivel de tecnologías, ¿qué tecnologías tenemos desarrolladas? ¿Qué plan tenemos de transformación digital dentro de la empresa? ¿Qué modelo de negocio? ¿Con qué modelo de negocio nació la empresa y cómo puede afectar la implantación de Big Data a ese modelo de negocio? A lo mejor hay que revisarlo. Segundo punto importante, apostar por un modelo de tecnologías Big Data Open Source que reemplacen las tecnologías de datos tradicionales por los datos distribuidos. Acordaros de que el Big Data lo que hace es distribuir los datos. Ahí está su ventaja frente a las tecnologías de datos tradicionales. Entonces, apostar por Big Data Open Source. Y tercero, puede que ahora no lo estés viendo claro, pero sí que te digo que te prepares porque el Big Data está aquí, te guste o no, y la verdad es que tu logística lo necesitará, ¿vale? Pero acordad lo que os he dicho de la necesidad y la urgencia en una empresa. Procura que tu empresa no lo necesite, adelántate a esa necesidad. ¿Vale? Y poco más, daros las gracias y, bueno, pues esperar si hay alguna cuestión al respecto, que me imagino que sí, y si en buena medida lo puedo responder, pues encantado de hacerlo. Hola. ¿Sí? Sí, se me oye y se me ve, que no lo sé. Yo sí que te oigo y te veo. Vale, verme no me veo. ¿Puedes quitar tú la pantalla? Sí, Quítala. la quito ahora mismo. Ahora. Ahora sí nos vemos, sí. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por Perdonar que haya intentado contestar todo en tan poco tiempo, pero es un tema que si te pones a hablar de él, pues da para mucho. Hombre, yo te doy la enhorabuena, porque hablar de Big Data, llevándolo a un nivel donde todos entendamos exactamente de qué estamos hablando, me parece alto complejo, ¿no? Y yo creo que una reflexión de este tipo, como la que tú has hecho, que has dado unas pinceladas generales sobre lo que es el Big Data, yo creo que a mí particularmente, y creo que a muchos, nos ha podido ayudar a entender qué es exactamente esto, ¿no? Vamos a ver, de las preguntas que aparecen en el chat, que nos aparecen siempre que hablamos de transformación digital, que son las pymes y las micropymes, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Yo, pyme, micropyme, me estás hablando de esto, me estás hablando un poco casi en chino, ¿no? Y ya si me hablas de Amazon y de Kuehne+Nagel y de Zara y de Inditex, pues a más, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me va a ayudar esto? A ver, primero hay que mirarlo a nivel técnico, es decir, tu empresa tiene dificultades para procesar todos los datos que genera. Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, ya tienes que plantearte una solución Big Data, pero ya por necesidades técnicas, no porque sea una estrategia competitiva que añada valor a tu modelo de negocio. Cuando ya tengas problemas técnicos, pues ya te tienes que plantear una solución Big Data, pero por necesidad técnica. Otra cosa es que sea una necesidad estratégica o de que quieras cambiar tu modelo de negocio y basarlo todo en el data centric, que se llama el modelo de negocio basado en el Big Data. Y si esto es así, pues bueno, pues puedes ir empezando a hacer pequeños proyectos pilotos en diferentes partes de tu logística o de tu empresa y a partir de ahí un poco ir generando beneficio, ir conociendo un poco también, porque esto es prueba y error, ir conociendo un poco cómo funciona el Big Data. Si esto me lo hubieras preguntado hace 4 o 5 años, te diría que si tu empresa no genera más de 10 teras de datos, ni los genera, ni los transfiere, ni bebe de esos datos, a un volumen mayor de 10 teras, no tiene una facturación de más de 10 millones de euros y no puede pagar un soporte externo de 5.000 o 6.000 euros al mes, eso es lo que te hubiera contestado hace 5 años. Hoy ya está superado, ¿no? El Big Data se ha abaratado bastante, ¿no? Y luego todo es lo que es el cloud computing, lo que es el software en la nube, pues también ha abaratado mucho. Ahora se pueden tener servidores en la nube y no tenerlos físicamente ahí generando calor en las empresas. Muy bien. Nos preguntan por aquí, Freddy Matute, ¿cuáles son las skills, ¿vale?, que debe tener un logístico si quiere migrar en general a la logística 4.0, ¿no? Bueno, a ver, también la pregunta del millón, que también ha sido una de las dudas que creo que he resuelto al empezar el tema.
Y es lo mismo que te he comentado en la diapositiva. Si tú quieres saber de Big Data a nivel de negocio, lo más interesante es que lo estudies desde el punto de vista de la aplicabilidad y de las ventajas que te puede dar a tu logística. Punto. Que puedas hablar con un consultor, que puede ir a tu empresa, que te pueda explicar, que tú entiendas de lo que te está hablando, que ya es algo. Yo he estado en las dos partes, he sido consultor y también he sido trabajador de empresa, y la verdad es que he agradecido bastante cuando he recibido por parte de un profesional pues una mínima formación de que sepa de qué está hablando. Pero si lo que necesitas ya es entrar en detalle, pues yo sí que te diría que ya tienes que saber programar en R, en Python, meterte con framework, por ejemplo con Hadoop, con Apache Spark, y ahí ya sí que tienes que un poco teclear, ¿no? Y dedicarte a ello. Yo, si eres logístico y solamente lo quieres a nivel de negocio, no me metería mucho detalle, la verdad. Me metería más a nivel de aplicación. Nos pregunta Susana Sánchez, nos dice buenas tardes, gracias, enhorabuena por la webinar. Y nos surge una duda, nos dice, ¿sabríamos el ROI para los casos de éxito vistos en las empresas de logística que han invertido en Big Data? Es complicado. ¿Cuál es el ROI de un proyecto de Big Data? Es complicado porque al final la rentabilidad la mide cada empresa como le viene al pairo. Esto es muy común también. Cuando el proyecto en una pyme lo aborda el director general y es un fiasco, pues no pasa nada, porque es el director general o es el dueño de la empresa y oye, había que probar y tal. Cuando la iniciativa no viene el director de la empresa, pues crujen los dientes. No te sabía decir, porque depende del proyecto en el que te embarques, puedes meterte en un proyecto data-centric que aborde todo lo que es la empresa, que cambie hasta el modelo de negocio de la empresa, con lo cual hay que medir muchísimo la rentabilidad ahí, porque una empresa se puede venir financieramente abajo, dependiendo del tamaño de esta. O puedes proponer un proyecto piloto y evaluar la rentabilidad. ¿Cómo evaluamos la rentabilidad de una cosa intangible como son datos? Bueno, pues lo que he comentado. Si consigues reducir tus costes operativos al nivel de esa inversión, pues ya será un éxito, ¿no? Esa será un poco la vara de medir, no hay más. Muy bien. Otra pregunta, y vamos a ver esta y otra más que tengo por ahí. Los predictivos, esto nos lo hace Manuel Gallardo, ¿vale? Sí. Los predictivos que se hacen con Big Data son estáticos o pueden reaccionar ante situaciones cambiantes. Lo bueno que tiene Big Data, como os he dicho, es que procesa dos niveles, a niveles de lotes o batch y a nivel de tiempo real. Sí, son bastante rápidos. Incluso ya las herramientas Business Intelligence, por eso he dicho que no va a acabar Big Data con las herramientas Business Intelligence. Ya nos dan datos muy, muy realistas, pero la verdad es que Big Data te da un plus de predicción, un plus de prescripción que no te da Business Intelligence. Y son dinámicos, sí, son dinámicos. Por ejemplo, no sé si conocéis, esto fuera de la logística, no sé si conocéis el tema de Netflix, pero Netflix ha hecho series bajo demanda. O sea, House of Cards la ha hecho porque a través de su Big Data ha descubierto que era una serie que interesaba a sus clientes. Se ha gastado un montón de millones de euros, pero la ha hecho a propósito, ¿no? O sea, fijaos hasta qué nivel de inversión puede llegar una empresa, ¿no? A través del Big Data. Denis Anthony, que nos escribe desde Perú, un saludo a nuestros amigos de Perú. Sí. Actualmente trabajo en una minera peruana y nos pregunta cómo ayudaría el Big Data por parte del cliente, porque actualmente compramos servicios electromecánicos en las distintas unidades mineras y cada servicio es distinto. No acabo de entender bien la pregunta. Trabaja en una empresa de minería, Sí. ¿vale? ¿Y cómo podría ayudar el Big Data por parte del cliente? Dice que actualmente compramos servicios electromecánicos. O yo le rogaría a Denis que nos haga la pregunta por vía mail, ¿vale? Y se la contestamos de manera más concreta. Bueno, hay más preguntas de Yolanda, Yolanda Medina, que es alumna, la conoces, es alumna del máster y ahora es secretaria general de Azfrie, ¿vale? No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero imagino que quiero saber tu opinión sobre el caos que hay en la Unión Europea, la Torre de Babel, que ocurrió con la pandemia a nivel de transporte por carreteras, ¿vale? ¿Qué recomienda para homogeneizarnos? Es decir, habla un poco del caos entre los diferentes países de regulación conjunta, ¿no? Bueno, pues... Se sale un poco de esto, pero bueno, como es logística, te puedo, me imagino que Yolanda por eso te hace esta pregunta. Puedo dar mi opinión. Bueno, pues al final lo que pasó es que no sé si fue primero Alemania o Letonia o no sé qué país empezó a cerrar fronteras
Entonces, claro, ya el convenio Schengen no se respetaba, y entonces la libre circulación de mercancías pues tampoco se respetaba, ¿no? Entonces, el gobierno español, no sé si con buen o con mal criterio, yo imagino que con buen criterio, lo que hizo fue intentar abrir sus fronteras, todo lo que es la normativa que un poco restringe la circulación de mercancías, pues lo aligeró, y yo creo hombre, el caos europeo, pues como otros tipos de caos que ha habido, o sea, yo imagino que muchos gobiernos funcionan también con Big Data, y no ver venir, por ejemplo, la pandemia, para mí ha sido un error. Pero bueno, les ha pasado a muchas empresas. Ya os digo que no solamente a nivel de transporte, a nivel de toda la sociedad, las empresas que tenían ya desarrollado algo previamente, por ligarlo un poco con el tema del Big Data, que ya tenían desarrollada en parte su transformación digital en base a Big Data u otro tipo de tecnología, y ya no te quiero ni contar si ya organizativamente tenían desarrollado un sistema Lean, pues han encontrado mejor preparadas, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Yo creo que aquí lo dejamos, porque llevamos 10 minutos pasados del tiempo, siguen apareciendo preguntas, pero no Un placer. podemos. Se me ha colado una pantalla que quería mostrarles, ¿vale? Sí. Y sobre todo, bueno, pues para decirles que desde Foro de Logística, en su portal, si se me ha ido, en su portal de formación FDL, dentro de la campaña Espérate, y como continuidad a este webinar que Juan Antonio nos ha dado, tenemos dos actividades que pueden complementar la formación y que puede dar muchas más respuestas a las dudas que en términos de Big Data les hayan podido aparecer en esta webinar. Tenemos dos modalidades, una modalidad totalmente online, por si quisieran hacer un curso online de Big Data y transformación digital de 35 horas, con una serie de tutorías realizadas por Juan Antonio, que irán acompañando a lo largo de la formación. Y luego también tenemos desarrollado un taller intensivo de 20 horas a base de webinars en directo, ¿vale? Durante 4 días realizaremos 2 horas y media cada día hasta completar 10, y los otros 10 se harán bajo plataforma. Les invito a poder participar y a solicitar información en FDL, y si quieren ampliar esto. También decirles que la semana que viene, esta semana terminamos aquí la parte de webinars en directo, y la semana que viene tenemos previstas dos webinares, una sobre blockchain, un experto en blockchain nos hablará de otra de las tecnologías disruptivas y habilitadoras que la transformación digital nos ha traído y que está tocando fuerte además a todos los procesos de la cadena de suministro. Y luego, por último, el viernes, tenemos el honor de contar con el señor Bauza, que fue expresidente de la Comunidad Autónoma de Baleares y actualmente es eurodiputado y perteneciente al Grupo de Transporte y Movilidad de la Unión Europea, que bueno, nos contará un poco de qué consiste este plan de ayudas que la Unión Europea nos ha anunciado ayer, que nos llegará a los países del sur y en particular a España, y un poco de las diferentes iniciativas que desde el Parlamento Europeo y desde la DigiMove, que se llama la Dirección General de Movilidad, están tomando, entre las que probablemente se dé respuesta a lo que nos planteaba Yolanda, que después me aclaraba que eran términos informáticos, ¿vale? Que no tenía nada que ver, que nada tenía que ver con lo otro. Con lo que les invito a seguirnos la semana que viene en estos dos eventos que tenemos, y nada más que desearles buenas tardes a las personas que están en España y muy buenos días a las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Un saludo muy fuerte a todos. Encantado, un placer.